Hola, ¿qué tal? Estamos hoy otra vez por este mismo eh, espacio, plataforma, en la cual vamos a terminar nuestra materia y vamos a retomar la teoría humanista como el elemento que nos puede aportar un enfoque holístico y más determinante en la educación de los seres humanos, pero no por eso dejan de ser importantes los anteriores. Hoy, como ustedes saben, hay un mundo donde se predomina un discurso académico de cambio en las ciencias sociales, en general nuevos paradigmas de enseñanza, aprendizaje, y a veces se olvidan esas propuestas más simples y humanas que han tenido lugar en los últimos años, dentro de campos específicos como la psicología, la educación, la pedagogía, y en cuyos discursos y prácticas hemos de reconocer el hecho de ser autoactualizantes. Esto tiene que ver con desde el famoso conócete a ti mismo, desde el oráculo de Delfos, hasta la autonomía funcional de Allport, pasando por la educación centrada en la persona y la tendencia actualizante de Rogers, hasta la cobertura de las necesidades básicas y sobre todo de la autorrealización de Abraham Maslow. Si todavía de alguna forma la educación no se ha llevado a la práctica plena y propuestas fehacientes, bueno, ¿cómo hoy vamos a entender esos paradigmas dentro de nuestro siglo, que es el siglo XXI? Los enfoques educativos determinantes en la parte humanista surgen de la psicología en los años 50, alrededor del siglo XX, cuando al calor del existencialismo y la Segunda Guerra Mundial, y la posible deshumanización que hubo, destacan autores como Maslow, Allport, Rogers, donde abordan especialmente esta temática de la educación humanista desde la teoría y la práctica. La educación humanista puede ser expuesta de diferentes maneras y aquí de alguna forma se van a priorizar los discursos sencillos y claros y directos. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que significa el verbo educar, que es básicamente dirigir, encaminar, doctrinar, por lo que tiene cabida la mirada humanista dentro de la educación, así como de la educación tipo tradicional o autoritaria. Pero bueno, la finalidad de la educación humanista se centra en la persona y tiene como meta principal la promoción y la facilitación del proceso de desarrollo integral de los dinamismos humanos fundamentales. ¿Cuál es su misión? La misión de este tipo de educación es, uno, promover el mejor desarrollo de las potencialidades y los dinamismos humanos fundamentales. Es educar para la vida y para la libertad. 2. Respetar y celebrar las diferencias. No todos somos iguales, no tenemos por qué ser iguales. 3. Favorecer lo interdisciplinar y la interdependencia. Todo tiene un legado y todo tiene un desarrollo de contexto que va ligado. 4. Promover el desarrollo integral de la conciencia. 5. Valorar más el ser que el tener. Y por último, debe facilitar la apertura a la experiencia, al diálogo, al encuentro y al cambio. Todo esto es la misión de la educación humanista. Su acción educativa se centra en la persona del educando, en lo que respecta a la relación interpersonal comprometida, aceptante, empática, congruente, auténtica, que va a estar encaminada hacia el aprendizaje significativo y el desarrollo integral, la autorrealización y la trascendencia del ser humano.
Esta acción educativa parte de respetar al educando, su forma, su ritmo, potencialidades y conciencia. La conciencia de ser, estar y actuar en un mundo que tiene diferentes niveles debe potenciar el aprendizaje significativo. La educación debe ser considerada como un proceso continuo, secuencial, integrador, envolvente y ascendente, en el sentido que la práctica educativa con participación activa del estudiante, claro está, debe desarrollar apertura al encuentro consigo mismo, con los otros y con el mundo. La misión formativa de la educación humanista se debe a contenidos, habilidades, destrezas, técnicas que deben estar relacionadas con la experiencia, las inquietudes, los intereses y valores del contexto. Entendamos correctamente. Todo esto, lo que se enseña en la escuela o en la vida cotidiana, debe estar orientado y relacionado a estos aspectos, que es la experiencia, inquietudes, intereses y valores de contexto. Debe fundamentar en el ser humano el autodescubrimiento, la autoaceptación, la autoestima, la libertad responsable, la creatividad, expresión, comunicación y relaciones interpersonales. Todo esto a favor de la potencialización del ser humano con su compromiso social y trascendencia. El educador, más que un instructor, aquí no es solamente alguien que dicta o hace, sino que simplemente se debe tomar la palabra como facilitador, y su función es estimular, proporcionar recursos, acompañar el proceso de autorrealización. ¿Cuáles son las técnicas de la educación humanista? La escucha activa y retroalimentación, la confrontación constructiva, comunicación intra e interpersonal, clarificación y transmisión de valores, utilización de ejercicios estructurados de aprendizaje y actividades interactivas. En conjunto, estas técnicas hacen que los valores, las habilidades, los intereses sean potencializados. ¿Por qué el aprendizaje significativo es el centro de la educación humanista? Bueno, pues se trata de desarrollar las potencialidades humanas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. Y aprendizaje, vamos a tomarlo como un proceso integral que resulta de la asimilación, la simbolización y la organización de la conciencia individual o del mismo self, según Carl Rogers, de la experiencia, ya sea consciente o inconsciente, de la persona al interactuar con su medio ambiente. El aprendizaje significativo es lo central del desarrollo hacia una plena realización humana, biopsicosocial y espiritual. Contribuye pues a un cambio significativo de percepción que modifica actitudes, conductas y valores de los seres humanos. Las estrategias de aprendizaje significativo son, como ya se mencionaron, es para centrar al educando con una buena relación consigo mismo en la búsqueda de motivación, pero a nivel intrínseca, para que pueda favorecer el trabajo en equipo e interdisciplinar. Y para ello ha de recurrir a varios recursos didácticos. El papel del maestro también pasa de ser un mero transmisor a un facilitador, como ya se mencionó. Todo ello debe orientarse a que invite y estimule al estudiante, le dé recursos humanos, materiales, lo acompañe en su proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en su autorrealización y trascendencia. La relación interpersonal de estos dos elementos debe ser comprometida y respetuosa, con un clima cálido, pluralista, libre, responsable, creativo y con valores humanistas. El papel del alumno, por en cambio, pasa de ser a ser responsable directo en su aprendizaje y desarrollo integral. Tiene que valorar el trabajo en equipo, la colaboración solidaria, la apertura al diálogo, la experiencia, el cambio, la participación activa, la expresión de necesidades e intereses, la retroalimentación constructiva y positiva
de maestros y compañeros. También se debe comentar que en el educando se debe centrar el respeto y la consideración de diferentes niveles de conciencia en un proceso continuo y la guía hacia un autodescubrimiento, autoaceptación, autoestima, libertad responsable, creatividad, expresión de sí mismo, espontaneidad, originalidad, juicio crítico, discernimiento, comunicación abierta, experiencia, cambio, reconocimiento de opciones y caminos alternativos, siempre orientados a el compromiso social y la trascendencia. Desde este enfoque humanista se debe centrar todo tipo de educación en la persona y añadir la aceptación del aspecto empático, la comprensión empática, además de la congruencia hacia la autenticidad humana. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hagamos, que todo lo que enseñemos, todo lo que fijemos en un educando, debe servir auténticamente para la misión humana que está orientado a llevar a cabo. Es así como pasamos al aspecto de la motivación y la autorrealización. Como parte de este aspecto que se refiere a la psicología humanista, pues nos encontramos que estos dos temas se abordan porque son importantes en el desarrollo integral. Básicamente es el aspecto autoactualizante. Regularmente motivar puede definirse como un movimiento interno natural que tiende a la satisfacción de las necesidades que residen en cada una de las dimensiones humanas. Esto, motivar, significa que tiene mucho que ver con el aspecto intrapersonal, no interpersonal. Pero bueno, esto vamos a explicar más adelante. Se debe estimular a través de incentivos que van a provenir del exterior o del interior de la persona, como una fuerza que tiene energía activa y va a poder dirigir el comportamiento hacia una meta específica. Estas causas que van a encaminar la acción son los instintos, las sensaciones, los impulsos, las presiones, los convencionalismos sociales, las necesidades biopsicosociales, espirituales también, y las metas que la persona desea alcanzar. Por lo tanto, no se puede englobar un solo concepto de motivación, porque tendríamos que hacer autómatas o automáticos a todos los seres humanos. No hay una comparación específica para que se pueda motivar a un grupo grande de personas o un grupo mayor de personas. Pueden existir características, eso sí, pero no puedes motivar a la mayor parte del público o al número total del público o de las personas a poder motivarlos de alguna forma si no tienen este tipo de incentivos, presiones sociales, inclusive convencionalismos sociales, que es lo que maneja la mayor parte de nosotros que somos seres humanos. Maslow, ahora hablando de este señor, presenta una pirámide de necesidades y según este enfoque se van cubriendo las básicas y se va subiendo por la misma hacia la autorrealización como parte del proceso del desarrollo saludable de la persona. Esto se reconoce que el ser humano también existen tendencias hacia la muerte, la defensa, la regresión, pero todas estas van encaminadas a las partes autorrealizantes. En todo caso, y volviendo a las necesidades, estas son de carencia o déficit, o de desarrollo y autorrealizantes, es decir, pueden faltar o pueden estar presentes. La primera, la que es de déficit, se busca anular la necesidad de la carencia de lo que parece agresivo o amenazante. Pueden ser o son de carácter temporal y gradual. Esto es, si se satisface la necesidad y cesa la motivación, como por ejemplo tener hambre, se pasa a otros niveles. Ya no se tiene hambre, pero se tiene otro tipo de necesidades que deberán ser cubiertas para que pueda seguir funcionando. En cambio, las autorrealizantes
eh, van a ir en tendencia hacia el desarrollo del potencial humano en el mundo, como es el saber, ser, estar y actuar. Duran casi toda la vida, puesto que son un proceso continuo y ascendente de aprendizajes significativos, que incluyen, por ejemplo, el amor incondicional, las relaciones de compromiso, la autonomía, la creatividad, la reflexión y la interdependencia. Pasamos a la parte de las metanecesidades. Es que estos son los valores más elevados o valores del ser que van hacia o con la tendencia hacia la superación. Resistir a la adversidad, luchar por lo justo, la defensa de lo nuevo y lo bello. Regularmente busca equilibrio, igualdad, la unidad, la verdad, el amor y la trascendencia de estos conceptos que ya mencionamos, que es igualdad, verdad y amor. En la pirámide de necesidades se encuentran de abajo hacia arriba, primero las biológicas, después las psicológicas y por último las espirituales. Las necesidades de sobrevivencia son de aspecto fisiológico básico, las de seguridad son físicas y psicológicas, las de pertenencia es el amor, la autoestima es la autoaceptación y el aprecio, las intelectuales es el reconocimiento y el prestigio social que vas a tener por eso. Las superiores son los valores como la apreciación de la estética o la belleza, el orden, el equilibrio y por último la que conocemos como autorrealización, que es básicamente la trascendencia. También Abraham Maslow apunta a la necesidad de conocer y entender el mundo circundante y la necesidad de satisfacción estética. Es importante entender que, a diferencia de Alport, que habla sobre una motivación como aquello que induce a la acción, señala que va caminando a lo largo de la vida y hay dos tipos de motivaciones dependientes, como hace rato mencionamos, de déficit y las que son socialmente aceptables o de desarrollo. Habla de dos tipos de autonomía, que es la funcional o perseverante, donde se mantienen los hábitos y las conductas que ya no sirven, y la otra que se llama proprium o propia del self, con valores, comportamientos, actitudes con significado aquí y ahora para la persona. Unas ya no se usan y las otras se siguen autoactualizando, como es el concepto que se maneja. Por su parte, Rogers, como ya se ha mencionado, siempre va a considerar a la persona con una tendencia actualizante, orientada a la autorrealización, que se va a dirigir a un estado de armonía y unidad cósmica. Esto es un poco de lo que se conoce como la tendencia de Rogers. Considera también que las motivaciones deficitarias o las de desarrollo tienen que ver con el aspecto biológico, psicológico y social, donde se están llevando a cabo las interrelaciones en el ser humano. El aspecto psicológico de esta teoría coincide que las actitudes a la hora de aplicar ciertos enfoques cerrados en personas son para orientar el enfoque terapéutico y pueda generar cambio social. En la educación, además de lo anterior o conjuntamente con la confianza, el respeto, la aceptación, va a subrayar que hay mucha importancia de crear un clima o ambiente favorable para promover las motivaciones del aprendizaje. Por lo que hay que tener presente que las necesidades e intereses del alumnado, desde lo cognitivo hasta lo social, pasando por lo interpersonal, lo cual va a derivar con motivaciones intrínsecas de logro por parte del estudiante. De hecho, hay motivaciones extrínsecas e intrínsecas, también relacionadas muchas veces con lo que hacen, pero siempre vamos a poner en énfasis el aspecto intrínseco. En todo proceso de comunicación debemos tomar en cuenta que es de vital importancia
el estímulo asertivo entre profesor y alumno. ¿Por qué? Porque debe ser fructífero, así como la relación interpersonal. Debemos crear ambientes favorables de aprendizaje en el aula y tienen que crearse ciertos factores que van a detonar estos elementos, como el clima emocional positivo, la seguridad, la confianza, pertenencia, afiliación, solidaridad y calidez del ser humano o del alumnado que está en un entorno donde está siendo valorado. También se debe fomentar el gusto por el conocimiento, la comprensión, la investigación y el aprender a aprender. Esto último es totalmente importante, aprender a aprender. ¿Por qué? Porque nunca, acabando el proceso escolar, la mayor parte de los tutores o los maestros que se encargan de decirte las cosas como son, pues ya no van a estar. Entonces, por lo tanto, debe ser este aspecto del aprender a aprender. Debe atender inquietudes, necesidades e intereses del alumnado. También favorecer la capacidad y la aptitud del estudiante para que pueda ser responsable de su mismo aprendizaje. La parte de la retroalimentación concreta y positiva tiene que ver con los procesos de autoevaluación y coevaluación que deben llevarse de la manera más imparcial que pueda llevarse a cabo. Cuando la educación pasa a ser un poco de psicoterapia, Carl Rogers hace mención sobre las siguientes características. El maestro es un facilitador del aprendizaje y del desarrollo, no una autoridad. Se puede facilitar el aprendizaje, no enseñar directamente. El alumno tiene que ir descubriendo lo que es significativo para él. Importante. Favorecer el ambiente de calidez y seguridad a partir de actitudes de respeto, confianza, aceptación, empatía y congruencia. También promover la autonomía, creatividad, confianza e interdependencia, la autocrítica, apertura para el cambio y adaptación que tendríamos que tomar en cuenta para ser capaces de existir o coexistir en esta vida. De aprender a aprender, como ya mencionamos, crear y poder comunicarse. Y por último está el aceptar juicios críticos de todas las personas, retomar la participación y la retroalimentación de todos los elementos que puedan estar jugando dentro de las experiencias de aprendizaje. Siempre debemos tomar en cuenta que cuando contactamos el problema, que regularmente es como mencionar que se refiere a un aprendizaje significativo o trascendente, es cuando han aprendido mayormente a resolver problemas que aquejan, mismos que les van a dar cierto grado de libertad y cierto grado de seguridad. El docente debe ser auténtico, debe facilitar el aprendizaje, ser una persona que pueda advertir actitudes y aceptar sentimientos para ser una persona real y comportarse de forma coherente con el alumnado. Debemos tener también que el proceso de aceptación y comprensión debe ser aceptado por casi, de hecho, los dos actores de estos elementos, como lo es el aprendizaje significativo o la educación humanista, que es el docente y el alumno, deben aceptarse y comprenderse. Mucho hablan de procesos de motivación y por lo general a veces con el hecho de solo crear un clima positivo va a permitir que esta tendencia natural que es motivarse se lleve a cabo y se preste para la mayor parte de los educandos. Todo lo que hemos mencionado, todo lo que hemos hablado, tiene que ver con varias teorías sobre los procesos de motivación. Por lo tanto, subrayan que hay dos tipos
de motivación que son importantes: la intrínseca y la extrínseca. La primera es la que motiva a actividades que se llevan a cabo para obtener un logro por interés personal, curiosidad y por gusto. Se trata de algo interno. Reconozcan bien, algo interno. La motivación intrínseca es algo interno. Y está en la parte contraria, la motivación extrínseca, fuera. Son las que van a encaminar actividades de las cuales hay un reconocimiento, recompensa y en su caso castigos. Es algo relacionado con lo externo a el ser humano. Aquí ya de alguna forma entendemos que o se premia o se castiga el comportamiento para que siga siendo motivado a existir. Por lo tanto, todos podríamos encontrar, ¿cómo les explico? Que la educación humanista en procesos de enseñanza-aprendizaje tiene que basarse en práctica, tiene que basarse en experiencias, tiene que basarse en conocimientos, habilidades, valores, consideraciones biopsicosociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como que el proceso de la educación humanista tiene mucho o tiene más importancia a nivel personal, porque engloba la mayor parte de las necesidades educativas que tenemos. Dicho sea de paso, que cuando hablamos de un educador humanista, es aquel cual debe ayudar a su alumno a reivindicar el placer o el papel, mejor dicho, de ser auto y creador de su propia vida. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros o muchas de las personas que están allá afuera lamentablemente utilizan otro tipo de factores o de papeles sociales que están jugando, que no les pertenecen, inclusive que están copiando. Podríamos decir que están usurpando, pero que están acostumbrados a vivir así porque la sociedad les permite, dentro de ese ambiente libre y creativo, el florecer y el surgir con un yo que es irreal, no un yo real, un yo irreal. Por lo tanto, o se supone que, claro está, el educador pasa por un aspecto de liberación yoico interior, donde genera todos esos aprendizajes, pero con base a esas experiencias. Y esas experiencias, déjeme decirle que a los alumnos, si les gustan, las vuelven a repetir, y de alguna forma también se hace viciosa la perspectiva dentro de la educación. Cuando enfrentamos el proceso de educación a través de la educación del tipo humanista, se debe considerar que a las personas son fines en sí mismas y no instrumentos para conseguir objetivos. Aquí está el aspecto importante. Deben considerarse como fin en sí mismo y no como un instrumento para conseguir objetivos. Y créanme que en sociedades como las estamos viviendo actualmente, la mayor parte de la gente siempre es un instrumento para conseguir otros objetivos de otras personas que tienen otros tipos de conocimiento, pero que utilizan a los otros que están formados básicamente. Después de hablar de esto, bueno, ¿qué es una educación no humanista? Una educación no humanista no es una insinuación de que sea inhumana, simplemente que por sus características, enfoques, práctica y filosofía no se les puede encuadrar dentro de un amplio de corriente que regularmente utilizamos. Sin embargo, es a duras penas el hecho de que la escuela tradicional lo se confunde con la escuela tradicional, pero que no valora el proceso, y es mucho más patológica la educación tradicional que la educación no humanista. Por lo tanto, para sentirnos seguros,
de este concepto es básicamente cuando hay una amenaza para nuestra capacidad y esta nos permite sobrevivir en un futuro. También podríamos hablar de lo que significa la teoría psicoanalítica, pero pues es un poco cortante. La educación humanista, por lo tanto, también tiene un proceso de ignorancia caótico, todos desconocen y por lo tanto para eso van a las instituciones regidoras y que van a darle pauta al aprendizaje que tú estás generando. Se corre el riesgo con este tipo de educación, la no humanista, de generar excesivo control, manipulación a nivel sociopersonal. Es como si le estuviéramos diciendo a alguien que hiciera las cosas para que nosotros nos viéramos beneficiados. Pero regularmente no es... sí se usa, pero no de la manera o desde el punto de vista humanista, sino que solamente son aspectos cognitivos conductuales. El hecho de generar fuerzas de comunicación, fuerzas o líneas de investigación, este proceso de educación debe fomentar, válgase la expresión, una atmósfera donde se esté viendo el autoconocimiento y se pueda comprobar cómo que está poniendo fin a la falsa dicotomía entre lo que significa tarea intelectual y otros aspectos de la vida. Esto es fácil. Muchas de las veces el niño, el educando, el adolescente, el adulto, lo que ustedes quieran mencionar o hacer, la mayor parte de la vida estudiantil son tareas intelectuales y por lo tanto muchos de sus alumnos optan por acudir a sus intereses, sus esperanzas, los temores, todo lo que tiene una persona para poder aprender fuera del aula. Y con demasiada frecuencia vamos a aceptar o vamos a poder seguir continuando que la educación no se nutre en la transmisión de información. No, nunca es así, nunca va a funcionar de esa forma, pero insisto, muchas de las veces todavía tenemos esas prácticas o pseudo prácticas donde metemos procesos que ya pensamos que funcionan en un salón, cuando en definitiva no va a funcionar al mismo tiempo en un año en un siguiente grupo. Por lo tanto, esta es una apreciación de lo que significa ser docente. Para que los alumnos, a pesar de eso, puedan tener ideas y voces propias, es decir, que puedan defenderse no solamente con los maestros, sino que en contra también de los maestros, pueden estar, como les digo, encapuchados, pueden estar dormidos, pueden estar infinidad de cosas. Lo único que sirve aquí, o que lo que nos sirve o nos menciona de esta forma, es que si no se dan los procesos necesarios, por lo tanto, el niño que ama y valora todo su entorno, lo que va a llegar es a odiar, despreciar todo aquello que le aburre en casa y lo está cansando emocionalmente. Ahora, hay muchos autores, no solo es Abraham Maslow, pero de los más importantes está Weinstein, Gordon Allport, que nos indican que las necesidades de los individuos son las que atienden la educación humanista y constituyen las fuentes de datos básicas para la toma de decisiones. Es decir, que no necesariamente es retomar un estudio y llevarlo a cabo, simplemente con llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, muchos de los elementos o de los factores que están formando este tipo de cosas, pues nos podemos dar cuenta que ese tipo de situaciones no funcionan como deberían hacerlo bajo una planeación. Vamos a tomar en cuenta que vamos a estar hablando del concepto, pero no para no repetirlo. La educación humanista va a incrementar opciones del alumno, eso es claro está. Entre más conozca, más opciones va a tener.
se concede el conocimiento personal de prioridad al conocimiento público. Es decir, que en muchas de las ocasiones puede ser que los tipos de conocimiento no estén llegando a los tipos de personas que podían realizar y autorrealizarse. Cuando se desarrolla cada individuo, no se fomenta en detrimento del desarrollo de otro. Es decir, no puedes llegar a... Vamos a hacer un ejemplo burdo. Mi hijo tiene 11 años, pero está más grandote que tú. Eso no debe llevarse a cabo porque se está coartando la libertad y se está especificando una falta de educación empática. Podemos encontrar muchos modelos como los de Erikson, Colbert, el hecho de tomarlos en cuenta o no tomarlos en cuenta en esta clase es porque regularmente retomaron una línea de lo que ya estamos estudiando y la hicieron paralela y exitosa. ¿Cuáles son las 5 ideas de relevancia para implementar un programa educativo con enfoque humanístico? Ahí les va la primera. Las situaciones competitivas deben ser contraproducentes para la actividad intelectual, la armonía interpersonal y el desarrollo personal. Parece que todo este punto es un acuerdo general en educadores y el ejemplo es la escuela tradicional, donde no se dejaba crecer la mente, pero sí se dejaba crecer la conducta o el comportamiento. El intelecto era más valorado era menos valorado porque la mayor parte de esa historia o de esos contextos regularmente no se basaban en libros o en necesidades como tal. La característica número 2 es o tiene que ver con las percepciones que son simples ilusiones y que no tienen sentido seguir buscando. Esto aplica en todo. Nuestra percepción es una ilusión que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tal vez estemos equivocados. De hecho, estamos equivocados en muchas cosas y pensamos que son realidades, inclusive hasta lo idealizamos. Pero eso no es lo correcto, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta persona que no va a tener motivación y va a tener mucha frustración al momento de intentar las cosas. La consideración número 3 es la filosofía de ciencia. ¿Qué significa esto? Lo que tiene que ver es que ninguna idea es verdadera o falsa. Siempre tiene que demostrarse en un laboratorio. Todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, todo cómo nos comportemos, o es verdadera o es falsa, pero tiene que demostrarse en un laboratorio para que puedan entender explícitamente el problema y el hecho de cómo reducirlo. De hecho, cómo hacer que entre en la vida de la persona para que pueda hacerlo o normalizarlo dentro de su contexto cognitivo. Esto pasa también con las enfermedades, con algunas percepciones erróneas que tenemos en nuestras mentes, pero que al final del día, como seres humanos normales, como seres humanos regulares, podemos tomar una consideración, pero hay personas las cuales su cerebro les impide entender ese aspecto de que no siempre se está tomando en cuenta la realidad, sino algo que se está haciendo explicado. Para esto de la educación humanista se debe tomar en cuenta construir una estructura que pueda tener recompensas de vida. ¿Le escucharon? Poder hacer una estructura que tenga recompensas de vida. Esto es lo más difícil que podemos encontrar en la educación humanista, porque la mayor parte de esas recompensas vienen de fuera y no de dentro. Ese es el punto.
Los dilemas y las paradojas no deben ser solucionados. Deben existir para ser experimentados. Entiéndelo. No se deben solucionar las parábolas, las paradojas o los dilemas, sino se deben de experimentar. ¿Qué significa esto? Que si alguien dice rojo y todos dicen rojo, pero la carpeta es verde, lo que va a entender cualquier otro ser humano que entre después es que la carpeta, aunque sea roja, es verde. Y en eso no nos podemos detener. Y esa práctica es parte de la cultura occidental, la nuestra, para que nos entendamos. Siempre se lucha innecesariamente para volver la visión simple de la experiencia humana. Esto no implica que se conduzca a una anarquía improductiva, sino a lo que me refiero es que la persona no tenga motivaciones intrínsecas y extrínsecas y no se dedique a nada. Simplemente sea un animal que está viviendo, tratando de existir y entendiendo su paso por esta existencia, pero que no le pone sentido. ¿Por qué? Porque hace falta el contexto de la motivación. Por lo tanto, el concepto importante aquí es la integración de experiencias armónicas, que sean declaraciones complejas de principios en los valores, en los hábitos, en los comportamientos que tenemos nosotros. Es decir, que seamos congruentes con lo que estamos entendiendo, con lo que estamos comprendiendo y lo que estamos aprendiendo. Esa es la parte que nos podría interesar sobre lo complejo de la educación. Tiene que ser la educación del tipo humanista, debe ser multifacética. ¿Qué significa esto? Que aprenda a reflejarse en la mayor parte de los momentos educativos que estén funcionando dentro de la experiencia del ser humano. El docente, y debe funcionar entre dos papeles importantes, docentes y alumnos. Claramente en la terapéutica de Carl Rogers habla acerca de la atención personalizada y centrada en la persona. Aquí vamos a hablar de la enseñanza centrada en la persona, aplicada este tipo de terapia a la parte educativa. ¿Cómo se debe entender que una persona cuando entra a la educación es alguien incapaz de controlarse a sí mismos? Necesitan ser guiados por personal con experiencia que le van a mostrar una ruta a seguir. Y eso es la transmisión de conocimientos bajo técnicas y aspectos intelectuales pasivos que van a hacer que progrese una cultura de tipo sofisticada. A eso debemos poner énfasis. El hecho de generar educación democrática, principalmente en los seres humanos que están viviendo en la actualidad. Tienen que hacerse responsables de sus objetivos y de sus aprendizajes. Deben generar autoaprendizajes y autoactualizaciones. Deben tener flexibilidad a nuevas situaciones en concreto. Por lo tanto, nuevas responsabilidades, nuevas adaptaciones, nuevas situaciones, nuevos comportamientos, nuevos hábitos, nuevos valores. Recuerden que esa teoría es así, es autoactualizante. Lo que hoy te sirve, mañana no, y viene otro concepto que lo genera como una experiencia mejor o más de aprendizaje. Según los maestros, bajo la perspectiva de Rogers, deben permanecer abiertos a la propia existencia. ¿Y qué es la propia existencia? Pues los sentimientos, las actitudes y las emociones. Y en forma reiterativa importante, la relación con sus estudiantes.
nunca debe aceptar esos sentimientos que se dan entre estudiantes, que van a permitir que no generen ningún tipo de experiencia significativa, por decir así. El profesor debe poner en sí mismo a disposición de sus alumnos, informarles todos los conocimientos y las experiencias que tiene para que puedan acceder libremente a los recursos, no obligatoriamente, como regularmente el sistema lo está permitiendo y lo sigue permitiendo por mucho tiempo. El maestro no debe ser percibido semejante a sus alumnos. Esto será un error muy fuerte o muy grande para poder distinguir si se está aprendiendo o no. Cuando hablamos de la seguridad o del clima de la seguridad del individuo, no es precisamente lo idóneo para facilitar aprendizajes. ¿Por qué? Porque si hablamos de seguridad, es que nos estamos acercando a que todo se les va a dar y lo que van a repetir, lo que van a hacer bajo experiencia ya está enseñado y no hay nada de complicación para que lo pueda desarrollar. Es decir, se les da en bandeja de plata todo lo que van a hacer y no se genera ningún tipo de experiencia o aprendizaje. Por eso es importante que la parte de la seguridad dentro de esta teoría no deba ser llenada o no deba ser comprometida cuando se esté dando un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque regularmente esta persona no va a tener ¿cómo les diré? Necesidades intrínsecas y extrínsecas para poder aprender. Esto tiene que ver también con un proceso de normas y procedimientos en los cuales muchas de las instituciones evalúan a los maestros y a los alumnos de forma objetiva y no de manera subjetiva, y eso al final del día enfrenta a los profesores a un dilema: ¿lo comparto todo o me lo guardo para que pueda generar su propio conocimiento? El hecho de limitar o de ponerle obstáculos a una persona en este tipo de teorías no es práctico, no es técnico. Se necesita encontrar que todas las estructuras que está generando de cualquier materia que sea, de cualquier experiencia de aprendizaje, puedan seguir madurando dentro de su contexto y su experiencia, para que pueda tener flexibilidad y no tenga resistencia al cambio cuando necesite entender otro tipo de procesos, ya sea académicos o sociales. El docente, al no tener ningún rol, prácticamente se percibe como una baja amenaza. ¿Y qué es lo que pasa? Que los alumnos regularmente empiezan con sus prácticas dilatatorias de la clase, donde hacen chistes, juegan, se golpean. ¿Por qué? Porque el maestro no está generando ese tipo de procesos que son importantes, que no se ven como prácticamente ayuda, sino una baja amenaza. Es decir, que no cumple con los estándares que los alumnos están queriendo desarrollar. Cuando vemos obstáculos dentro de las variables considerables, se debe aplicar en la docencia. Probablemente uno de los mayores problemas es centrar el aprendizaje en la persona. Como teoría y como aspecto terapéutico pudiera funcionar, pero en aspectos educativos tiene ciertos obstáculos que nos van a impedir enfocar todas las necesidades a una persona específicamente, porque obviamente son procesos pequeños aplicados a grandes masas. En consideración con este tipo de situaciones, siempre nos vamos a preguntar: ¿es importante este enfoque? ¿Es importante seguirlo en un proceso de enseñanza-aprendizaje?
Pudiera ser que sí, pero si el número de alumnos, si el número de educandos estuviera bajando, estuviera existiendo en poca proporción. Pero dentro de nuestros contextos es bien sabido que muchos de esos elementos que llaman escuelas, que llaman salones de clase, pues no permiten este tipo de situaciones porque se llenan de alumnos, inclusive de 40 a 45, y es por lo tanto que no se puede satisfacer bien la práctica educativa de todos los profesores, porque no son o no trabajan de forma inteligente y a veces lo hacen de forma negligente al no elaborar previamente las propuestas o las problemáticas que van a tener en consideración aspectos inter e intrapersonales. Dentro de esta limitación que tenemos como docentes, es de alguna forma válido entender que no solamente tú o solamente yo tenemos este tipo de problemas de enfoque, sino la mayor parte de los docentes que se dedica a esto lo están dando o lo están provocando como un elemento de que es un obstáculo, generar educación humanista, no socialista o de sociabilización, mejor dicho. Implica hacer un diagnóstico y saber que no se está cumpliendo con ese tipo de generalidades en cuanto a educaciones humanas, sino solamente se está convirtiendo a personas como un material de desecho, o un robot, por ejemplo, que va a seguir una numeración, que va a seguir una educación, que va a repetir procesos o experiencias de una educación que lo va a limitar dentro de su entorno, que solamente para eso sirve y no sirve para otras cosas, etcétera, etcétera. Es ahí donde tendríamos que trabajar y tendríamos que empezar a reformar este tipo de conceptos que de alguna forma no nos hacen muy bien, que digamos, simplemente nos enfrentan a problemáticas globales de orientaciones. Es importante también un proceso de concientización, un proceso que implica para el docente una inmersión en la formación continua y mutua, es decir, que lo bajen del pedestal, pero y que también aprenda con los alumnos. Eso regularmente puede deberse a muchos factores, pero en este caso muchos de ellos no generan este tipo de comportamientos o de aspectos socioculturales y procesos adaptativos, porque podrían perder su papel funcional dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros elementos importantes que no se da es el fomento de la creatividad. El hecho de ocultar aspectos, ¿cómo les diré?, creativos en los alumnos es generar patrones de conducta que van a ser mismos y probablemente los que se repitan en mucho tiempo para todos aquellos que están funcionando dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que se esté formando por 20 años un alumno que solamente se desarrolla en ciertas áreas y no profundiza en las demás. Debemos, de alguna forma, también como docentes, implementar técnicas grupales para poder tener acceso a profundizar a las relaciones interpersonales dentro y fuera de las aulas. Debe generar procesos del fomento del espíritu cooperativo. ¿Para qué? Para que entendamos que debemos quitarnos mentalidades del tipo blanco o negro, rojo o azul. Es decir, que podamos comprender las matices del entendimiento y del comportamiento humano, que nos permiten acrecentar nuestro nivel de escucha empática y de aspectos de intuición personal. Aquí no hay que provocar la polarización. Regularmente
se usa como procesos políticos y sociales, pero hay que evitar esos elementos. Inclusive muchos de los maestros o los docentes caen en ese tipo de utopías que se están realizando, que son conceptos o son luchas polarizadas por parte de ellos, que no tienen ningún tipo de consideración para los demás. Esto pareciera, la educación humanista pareciera que es de lo mejor, pero es lo más complejo que puede existir para desarrollar la potencialidad y el crecimiento personal de todos los seres humanos. Se puede entender que es más inspiración humana y desarrollo humano que elementos históricos para enseñanza y apreciación del entorno social. Por lo tanto, este tipo de educación se menciona mucho, sí, se menciona que debe ser humanizada, que debe ser abierta a las competencias de todos los seres humanos, pero regularmente en el aula de clases no se está dando este procedimiento. Y los puedo invitar a cualquier lado y pueden ver que sí, el maestro hace muchos esfuerzos por tener este tipo de consideraciones, pero su programa, su sistematización, su planeación no le permite ir o avanzar más allá de lo que está presentando como una necesidad educativa por parte de los educandos. ¿Por qué? Porque están orientados a solamente preguntar cosas que se les han enseñado y que se les ha propuesto en anterioridad. Hasta aquí esta breve reflexión sobre la educación humanista. Esperemos que nos volvamos a encontrar en alguna otra ocasión. Esperemos que podamos haber comprendido la finalidad de lo que significan todas estas teorías del desarrollo acerca de la educación, que nos permiten sí entender, comprender, pero que también nos van a permitir reflexionar sobre nuestra práctica educativa, reflexionar sobre el entendimiento que tenemos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es cuadrado, que no es lineal y que por lo tanto genera una infinidad de matices importantes que le orientan, que le permiten comprender el mundo a aquellos que están siendo educados. Si esto no lo hacemos así, pues estamos considerando que no podemos tener esa responsabilidad ética que significa ser docente o que significa ser un facilitador de procesos educativos. Es así que les invito a que, si tienen esta espinita guardada sobre ser docentes o son docentes, pues no se casen con teorías que les permitan ser cuadrados en sus tipos de enseñanzas, en sus tipos de aprendizajes, en promover escenarios didácticos, en promover experiencias del tipo referencial, y que sus alumnos puedan entender que podamos extender nuestras necesidades educativas, no solamente a lo que viene un programa, a lo que viene una planeación, a lo que viene un sistema, sino que podríamos preguntarnos qué es lo que en verdad se está tratando de entender del mundo por parte del niño, obviamente, del educando, perdón. Obviamente podríamos caer en muchas generalidades, pero dentro de esas generalidades el papel más importante es el que debe funcionar a través de el docente. Así que yo me despido y les agradezco la atención a esta pequeña reflexión sobre la educación humanista. Nos vemos en la próxima y que disfruten su existencia humana. Hasta luego.